La génesis de la llegada de las Hijas de la Caridad a La Solana reposan aquí, en este campo santo, porque es aquí, justamente aquí debajo, donde descansan los restos de Concepción Aznar y Pedreño, condesa de Casavaliente. Aquella mujer era la esposa de Pascual Jaraba Ballestero, conde de Casavaliente. El noble tenía que hacer cumplir la voluntad testamentaria de un pariente suyo para construir un centro de enseñanza en este casón, conocido como Casa Ferrón. El 7 de septiembre de aquel año pisan por primera vez La Solana 4 religiosas de la congregación de San Vicente de Paúl. Pero al llegar ven que la Casa Ferrón no reúne las mínimas condiciones. Amenazan con irse y el conde acaba cediéndoles este otro edificio, lo que hoy conocemos como Palacio Don Diego. El 15 de septiembre de 1917 comenzó la matriculación y enseguida se completó el cupo de niñas y de niños hasta los 7 años. Dicen las crónicas que a la misa inaugural asistió gran cantidad de gente, más por curiosidad que por devoción, eso sí. Sea como fuere, acababa de nacer el Colegio San Luis Gonzaga, bajo la tutela de las Hijas de la Caridad. Paca camina despacio. Esas piernas corretearon un día alegremente por el patio del Don Diego, en la casa del conde. Eran los años 30 del siglo pasado y los recuerda como si fuera ayer. Unas clases grandes. Tenían 2 ventanas que son las que hay tan grandes aquí en la calle esta del convento. La enseñanza comenzó con 4 clases de primaria, 2 gratuitas y 2 de paga, que abonaban entre 2 y 5 pesetas al mes. Se impartía lectura, gramática, caligrafía, aritmética, geografía y, por supuesto, religión y moral. Asignaturas complementadas con actividades extraescolares, ya desde el inicio destinadas principalmente a tareas del hogar. Nos enseñaban también labores. Se trataba de formar a la alumna, pero también a la futura ama de casa, en un tiempo donde el horizonte laboral de una mujer tenía pocas alternativas. Y aunque fue un colegio eminentemente femenino durante casi 70 años, los niños también tuvieron su hueco, ya desde los mismos inicios de la institución. El Colegio San Luis Gonzaga vivió una importante pujanza en los años 20. Las Hijas de la Caridad educan y el pueblo comienza a conocer su otra faceta, la labor caritativa. Absorben la llamada Conferencia de San Vicente de Paúl, que presidía la condesa. Las llamadas Luisas, en honor a Santa Luisa de Marillac, reactivan en el nuevo colegio el socorro a las clases más necesitadas. Ya las hermanas pusieron la asociación de las Luisas. Había muchos pobres que les daba vergüenza decir que no tenían. Y entonces para eso las hermanas se pintaban solas. Cuando llegan las leyes de la Segunda República que prohíben la enseñanza religiosa, hay un proceso y en el año 1933 pues, se inicia ya ese cierre de este colegio que no se lleva a efecto finalmente. En el tiempo de la guerra las Hijas de la Caridad no están aquí en La Solana. Las instituciones religiosas son suprimidas y los edificios, todos los edificios religiosos, o bien son devastados, son incendiados. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo. El final de la guerra propicia el regreso de las monjas al colegio. Las clases se reanudan y todo fluye con normalidad hasta que llega un contratiempo. En el año 1941 muere el conde de Casavaliente, Pascual Jaraba Ballesteros. El condado pasa a manos de su hijo mayor, Gabriel Justo Jaraba Aznar, que reclama ese edificio para su hacienda particular. Por lo tanto, tienen que cambiarse el edificio las Hijas de la Caridad. Ellas no quieren ir a la Casa Ferrón porque no reúne las condiciones. Una vez más, intercede la condesa madre, que evita en el último momento la marcha de las hermanas, consiguiendo la cesión del edificio contiguo a la Casa Ferrón, en el número 5 de la calle Comendador. Esa casa es conocida como la Casa de las Niñas, la Casa de los Salazares. Son años difíciles. Las heridas de guerra, y no precisamente las físicas, aún están frescas. Muchas hijas de familias consideradas de izquierdas no pudieron seguir yendo al colegio durante algún tiempo. No estaba bien visto. Las 3 hermanas de entonces eran Sor Manuela Díaz del Amo, Sor Josefina Martialay y la superiora Sor Nieves Salas. Tuvieron que capear el temporal en aras de mantener la institución, que por entonces compartía trabajo en el pueblo con las escuelas del Ave María, otro colegio religioso, y el resto de escuelas nacionales y privadas.
tiempos de posguerra, muy marcados por el ambiente político. Nos formábamos todas las clases alrededor de las columnas y en el centro la bandera. Y allí cantábamos cara al sol, la mirada clara y lejos, prietas las pilas. Todos los himnos militares no los sabíamos. En pleno nacionalcatolicismo, un colegio religioso era la máxima expresión del nuevo ideario. No tiene sentido obviar las diferencias sociales que comenzaron a emerger. Había diferencia de uniformes. Las gratuitas, uniforme blanco. Y las que pagaban, el uniforme negro. Esta brecha social se extendió durante largas décadas y a menudo no tenía que ver con las hermanas, pero chocaban contra una realidad que las superaba de puertas para afuera. Hubo madres superiores que vivieron esa frustración, como la recordada Sor Eulalia Cordero. Jesucristo, ¿qué quería? Que el pobre fuera el primero, ¿no? Y estábamos en los años de posguerra y los pobres no podían estar los primeros. Ella quería una igualdad social que no logró. Si dejamos al margen esas aristas, no hay duda que el Colegio San Luis Gonzaga alcanzó una altísima reputación en la Solana. Las hijas de la caridad se ganaron el respeto y la admiración de los solaneros gracias a un trabajo asiduo que trasladaban a la hora de enseñar. Era mucho memorizar, pero no es que te aprendieras el ripalda entero de memoria y lo dijeras como el lorito, que dice lo que sabe y no sabe lo que dice. No, había que desgranarlo y aprenderlo. El carisma vicenciano del colegio estaba presente a cada momento. Por eso la enseñanza académica caminaba estrechamente ligada a una constante preparación cristiana. En el Colegio San Luis Gonzaga había misa diaria y todos los días, a las 12 en punto, rezo del Ángelus. A tocar el Ángelus subía una alumna, ellas te decían, sube a tocar el Ángelus, y tú decías, ¡ay, qué alegría! Las hijas de la caridad buscaban una formación integral en su alumnado, académica sin duda, religiosa por razones obvias, y también hábitos saludables de comportamiento social. Había lo que se llamaba asignatura de urbanidad, limpieza de zapatos, limpieza de uñas, los calcetines bien puestos, el cuello bien cerrado, la falda que no se te viera más de lo debido. Eran estrictas en el aspecto que teníamos que tener, pero eran estrictas en la enseñanza, eran estrictas en que los padres acudieran si había alguna cosa, eran estrictas en que si se hacía un teatro saliera a la perfección. Eran monjas. Hay que reconocer que nos exigían mucho, pero respondiendo era una educación extraordinaria. En ese proyecto de enseñanza global tenían un hueco importante lo que hoy conocemos como actividades extraescolares. Por ejemplo, la cultura. Las hermanas se afanaban por organizar obras de teatro. Fueron muchas las representaciones en el recordado salón de actos del antiguo colegio. Como también fue célebre la coral del cole. Aprendíamos canciones regionales y de otros temas, todas a 4 voces, y la verdad es que era una coral bastante rica y sonaba bastante bien. Durante un tiempo cantaban los acordes del órgano que hubo en el desaparecido coro de Santa Catalina. Más tarde llegarían los instrumentos de cuerda a las órdenes del maestro Tolosa y Sor Ángeles de los Ríos. Con Sor Ángeles de los Ríos fuimos el primer año al concurso de villancicos de la ciudad de Cuenca, en el año 1968, y conseguimos el primer premio. Fue llegar, ver y vencer. Y por supuesto el deporte. ¿Quién no recuerda aquel equipo de básquet? Formamos un grupo de baloncesto, que teníamos nuestro entrenador, que era Pedro Trujillo. Al final formábamos parte de un campeonato provincial, que jugamos en Daimiel, el último partido, y ganamos la copa. En realidad, el Colegio de las Monjas, como todo el mundo lo conocía, no cerraba nunca. Al final nos tenían que echar de allí, no teníamos altura en el patio aquel tan enorme. Pero el San Luis Gonzaga no solo destacaba por la labor académica y ese afán de enseñanza global a su alumnado. Había tradiciones que formaban parte de la idiosincrasia del centro. Por ejemplo, las comuniones. ¿Qué preparación teníamos para las comuniones entonces? Las veces que veníamos a la iglesia a ensayar, porque teníamos que subir las niñas al mismo tiempo las escaleras. Llevábamos delante 2 niñas vestidas de ángel. Después de la comunión había un chocolate en el colegio para los padres, o sea que era mucho boato, entre comillas. El renuncio por la tarde, nos teníamos que vestir otra vez, porque teníamos que venir a renunciar a Satanás, a sus pompas y a sus obras. Las hermanas tenían una misión y vivían entregadas a ella. El San Luis Gonzaga era la casa de todos y a todas horas, con una sola excepción, la comunidad.
Las monjas eran extremadamente celosas de su intimidad. Tengo el recuerdo ese cariñoso de la curiosidad que sentíamos las niñas por saber lo que pasaba en la comunidad. Curiosidad vana. Sus dependencias privadas eran una especie de reducto inviolable. Y a la hora de comer, ni dentro ni fuera. Aquello era un misterio, era como si no comieran. Íbamos de excursión y llevaban su cesta y se iban largo para que no las viéramos de comer. Pues llegamos a San Antonio y llegó la hora de comer y dijimos, ahora es la hora de nosotros ver a las hermanas aquí de comer. Madre mía, que las hermanas se escondieron, sí que las hermanas no las vimos de comer con la ilusión que nos hacía a nosotros eso. Las hijas de la caridad vivían felices así, aunque fuera en ese régimen de semiclausura, incluso cuando se trataba de visitar a la familia. Hasta las mismas hermanas que venían hijas del pueblo tenían que volver a la comunidad del Colegio de San Luis Gonzaga. Paquita recuerda muy bien a su tía María Alhambra, que se convirtió en una especie de monja sin hábito. Convivió con ellas como una más durante largos años. Totalmente se dedicó a la comunidad. Les arreglaba la capilla, estaba en la cocina, era la que llevaba el orden de la cocina de lo que había que comprar. Sor Josefina Martí Alay Delgado llegó de su tierra soriana en 1917 junto a Sor Vicenta, Sor Eulalia y Sor María Cristina. Probablemente en ese momento no sospechaba que aquí, en la Solana, echaría raíces y acabarían reposando sus huesos. La institución dentro de la institución. Una monja, una mujer, entregada al Colegio San Luis Gonzaga desde su misma fundación. Tenía fama de seria y algo rigurosa, eso sí. Con la chasca, siempre tocaba la chasca y temblábamos las muchachas. Pero muy buena madre. Sor Josefina imponía eso, desde luego, cualquier cosa que te decía, siendo buenísima. Su dedicación y su generosidad no pasaron desapercibidas y los solaneros le tributaron un merecido homenaje en el año 1964, coincidiendo con sus bodas de oro en la congregación. Fue nombrada hija adoptiva de la Solana y todo el pueblo se volcó en el evento. Pues Sor Josefina era buena, pero era muy cascarrabias, esa era la verdad. Y quería hacer muchas cosas que ella no podía. En una ocasión bajaba por las escaleras y se tropezó y yo me puse delante y caímos las dos rodando entre hábitos y demás, pero a ella le gustaba mucho seguir en su clase. Blasi conoció muy bien a Sor Josefina, sobre todo porque en sus últimos años fue su pasanta en clase, una figura ya en desuso, pero entonces muy valiosa para monjas de tan avanzada edad que no se resignaban a abandonar su apreciada cátedra. Ella solamente era la figura de la monja, estar en su clase. 3 generaciones han pasado por la mano de Sor Josefina, ha sido la que más años ha estado. La caridad por encima de todo, precepto inherente al apostolado de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, educar y ayudar, sobre todo ayudar. Las hermanas del Colegio San Luis Gonzaga tenían muy claro su rol, habían venido para atender al necesitado y predicaban con el ejemplo. Ellas vivían pobremente total. Las hermanas, es que yo me acuerdo de mucha verdura, de mucho caldo, entonces que llegaban también mosto para hacer arrope. Y todo lo que les llevaban, todo le venía bien. Las llamadas Luisas constituían un pequeño batallón de jóvenes que las monjas organizaban como contingente de ayuda altruista al prójimo. Hacíamos visitas a los pobres, íbamos a las casas. Y yo me acuerdo que íbamos pues así los barrios, los alrededores del pueblo, y había familias, pues claro que muy necesitadas porque a lo mejor vivían en una habitación, estaban esperando que llegaran las hermanas. Juani sigue trabajando hoy como voluntaria de la AIC, Asociación Internacional de Caridades. Es la rama más veterana de la comunidad vicenciana. Las antiguas Luisas no han apagado su luz en la Solana. Todo lo contrario, ellas siguen visitando a ancianos y ayudando anónimamente. Damos como un apoyo material, pero también espiritual. Las hijas de la caridad siempre fueron un nexo importante de socorro social en años de enorme carestía, donde el amparo institucional apenas existía. La pastoral de enfermos es otro eslabón con alma vicenciana. Íbamos a visitar a un matrimonio ya muy mayor y les hacíamos el aseo personal. Les lavábamos la ropa, cambiábamos la cama y les cambiábamos a ellos, se les lavaba la ropa mientras estábamos allí, y otras aseaban la casa. El espíritu de San Vicente de Paúl y de Santa Luisa de Marillac era ese, los pobres, los enfermos, la gente que es necesitada.
llegamos a una reunión de la Medalla Milagrosa, un legado más de las Hijas de la Caridad. Practican la oración y organizan actividades religiosas con gran seguimiento en La Solana. Igual que fundaron el colegio las hermanas hace 100 años, pues también trajeron su asociación, la Asociación de la Medalla Milagrosa, para expandir la capilla por todos los hogares. La célebre Capilla de la Milagrosa peregrina por más de 2000 domicilios solaneros. Hay casi un centenar que un grupo de celadoras se encargan de gestionar. Pero su razón de ser también es caritativa, de acuerdo con el carisma de la congregación. Mes a mes tenemos entregas a Cáritas, también hacemos aportaciones a la iglesia, a la parroquia, colaboramos con todas las campañas, DOMUN, Manos Unidas, campaña contra el hambre. Los 70 marcarían un antes y un después en la historia de San Luis Gonzaga. Son años de enormes cambios. En materia educativa llega la Ley General de Educación, la conocida como Ley Palasí. Es la década en la que entran las primeras maestras seglares y el primer maestro al claustro. En el ámbito asociativo nacería JMV, Juventudes Marianas Vicencianas. Pero sobre todo, los 70 traen un nuevo colegio. Sor Leonor llegó a La Solana en agosto de 1973. Tenía 31 años y unas ganas enormes de hacer cosas. Le encantó aquel casón típicamente manchego con su patio de columnas. Me encontré pues un colegio muy valorado, muy querido en La Solana, pero que todavía no había podido evolucionar. A los problemas de espacio se unían los achaques propios de un edificio antiguo y vetusto. Pues empezó a resquebrajarse y una de dos. O salíamos de allí y se hacía un colegio nuevo, o las hermanas teníamos que marcharnos de La Solana. Otra vez entran en juego los condes de Casa Valiente, y muy especialmente Dolores Jaraba Aznar, hija de la condesa madre. Porque si salíamos nosotros de esa casa, la casa pasaba a los herederos. Entonces tuvimos que contactar con ellos para que resolviesen el tema de la herencia y al mismo tiempo facilitarnos un solar. Y así fue. Esta que ven es la última promoción de alumnas que completaron su educación en el antiguo colegio, con Sor Leonor al frente. En tanto se construía el nuevo, el alumnado se repartió durante 2 cursos completos entre alguna casa particular y el antiguo edificio de extensión agraria. El 5 de mayo de 1976 se coloca la primera piedra del nuevo colegio, presupuestado en 22 millones de pesetas. Fue costoso, porque el constructor era el primer gran edificio que hacía y allí hubo una lucha. En menos de año y medio la obra estaba acabada, la ilusión se desbordó y todo el mundo arrimó el hombro para poner el colegio en marcha. Pues colaboró todo el mundo, unos con el tractor para llevar muebles, las madres y las jóvenes a limpiar la casa, fue muy bonito. Con el nuevo centro se inician cambios profundos, aires nuevos a la institución, muy en línea con la impronta personal de la joven madre superiora. Un punto de inflexión fue la conversión a colegio mixto en el año 1978. La verdad que es una de las cosas que recuerdo con gozo, el hecho de que se hiciera mixto, pero al mismo tiempo un cierto disgusto, porque es que era tanta la demanda que no sabíamos cómo hacer y queríamos que fuera abierto, es decir, pudieran tener acceso otras familias que hasta ese momento no habían podido entrar en el colegio. Y se nos ocurrió rifar las plazas. Y entonces justamente se quedaron fuera hermanos. Me llevé yo ese dolor y esa pena de La Solana. Al año siguiente, en el curso 79-80, se incorpora el primer maestro, Gabriel Manzano, y el colegio redobla su apertura en todos los sentidos. Nos abrimos a los otros centros, a los otros colegios, y en algún momento vinieron los profesores a nuestra casa y yo fui al colegio. Y dentro del propio colegio, Sor Leonor decidió impulsar el protagonismo de los padres en el conjunto de la comunidad educativa del centro. Ahora sí, una cosa que yo les dije, no quisiera que se quedara ni un solo niño fuera porque no tuviera recursos para pagar esa cuota. Yo en mi época pues especialmente recuerdo a Sor Leonor porque fue una mujer muy avanzada dentro de lo tradicional que pudiera ser su comunidad. Ella era una mujer muy avanzada. En tiempo de Sor Leonor se creó la sección local de Juventudes Marianas Vicencianas.
una asociación juvenil con presencia mundial que bebe de varios preceptos para explicar su razón de ser. La forman laicos, tiene alma misionera, corazón mariano y, por supuesto, mantiene muy vivo el carisma vicenciano. JMV es heredera de las antiguas Hijas de María, pero con carácter mixto y una impronta mucho más actual. En La Solana son habituales y muy conocidos sus mercadillos solidarios, sus festivales misioneros y otras actividades benéficas, todo un ejemplo de voluntariado al servicio de la sociedad. Una de nuestras labores fundamentales es la catequesis. Una de nuestras actividades es quizá acercarnos a los que más nos pueden necesitar. Por ejemplo, las personas mayores. Hemos estado con JMV en una residencia geriátrica de La Solana. Generaciones contrapuestas cara a cara. Combatir la soledad también es una forma de solidaridad. El objetivo fundamental de la actividad de hoy era hablar con ellos y estar con ellos, escucharles y también que los chicos les cuenten sus cosas, porque muchas veces quizás estamos perdiendo en este mundo de prisas, estamos perdiendo un poco pues el diálogo tú a tú de una generación con otra, y yo creo que eso es muy bonito y no lo podemos perder. JMV sabe muy bien dónde está su sitio y de dónde vienen. Son un fruto más del fértil cultivo de las Hijas de la Caridad. Son las que han respaldado siempre la asociación, las que han trabajado con los jóvenes. Ellas siempre han sido el soporte, el pilar, que han ayudado a muchos jóvenes, lo primero, a encontrar su camino de fe y a encontrar su camino en la vida, y han estado siempre apoyando a la asociación. Las Hijas de la Caridad vivieron la adecuación a las transformaciones desde el punto de vista educativo y en el ámbito social, siempre avaladas por un contingente de familias bastante leal que mantenían una matrícula sostenida de alumnado, así como por la fuerza de un voluntariado renovado y más versátil que nunca. Pero era un crecimiento asimétrico. Mientras el San Luis Gonzaga crecía, la comunidad menguaba, la falta de vocaciones diezmaba la presencia de monjas, no había reemplazo. Y aún así, permanecerían más de 30 años al frente del nuevo colegio. Algunas de ellas todavía residen a tiro de piedra en la residencia La Milagrosa, en la vecina localidad de Manzanares. Sor Isabel, Sorino y Sorinés mantienen muy vivo el recuerdo de su estancia en La Solana. Fueron de las últimas en hacer las maletas y hablan con devoción de una etapa que marcó sus vidas. Era muy feliz cuando me daban ropa y venía gente que no tenía que ponerse, y otros era comida que no tenían para comer. Iban a la hermana como si fuera su madre. Pues mira, me pasa esto, no tengo. Y claro, a la vez sentían la vergüenza esa que se creen que les van a tener por pobres. Son pobres vergonzantes. Siempre empezamos por el colegio. Las familias necesitadas del colegio en todo momento. A la hora de aportar la ayuda para libros, se les compraba los uniformes. Yo iba llevando la comunión y entonces a las ancianas pues esa labor que encontraban como un remanso. Había una que me decía: mira, yo no quiero comulgar porque tengo pecados. Le digo, dímelos. Me decía, digo, mira, eso no es pecado. Yo quería mostrarles la misericordia de Dios. Para mí una de las cosas más positivas ha sido el darle a los padres protagonismo en el colegio también. Los padres siempre han estado abiertos a la colaboración en La Solana, siempre. Pero ahora, al ser un nivel concertado, gracias a Dios se pueden educar en nuestros centros todos que quieran. Todos, y eso sí. Para mí ha sido una de las gracias mayores que he podido vivir. Es verdad que en las circunstancias no hay vocaciones y las tienes que aceptar, pero no hubiese sido uno de los pueblos que yo personalmente hubiese cerrado. La Solana era muy buena.
El San Luis Gonzaga es hoy un colegio moderno y funcional. Su naturaleza privada se difumina completamente mediante el concierto estatal, que exige una educación universal y gratuita en consonancia con el resto de centros públicos de la ciudad. Fue un auténtico desafío para el profesorado seglar, que tomaba las riendas de un día para otro. Difícil porque no sabíamos cómo gestionar, pero sí es cierto que fue el momento en que se abrió la gestión a todo el claustro y claro, eso enriqueció enormemente el trabajo. En el curso 2000-2001 se concertó la gratuidad para 5 años, en 2005 para 3 años y en 2006 para 4 años. Desde entonces, el San Luis Gonzaga es un colegio gratuito en todo el segmento de infantil y primaria. Un paso importante, sin duda, pero no determinante. No hubo tampoco una avalancha porque fuese gratuita ya toda la enseñanza. Yo creo que tenía esa, no sé, confiaban en el colegio, una serie de familias que siguen confiando. La forma de enseñar ha cambiado, la metodología es completamente distinta, los medios materiales son otros. De limitarnos exclusivamente a un libro como material, ahora mismo abarcamos pues un montón diferentes de recursos, de formas de trabajar con los niños. Ahora jugamos mucho más a organizarnos, incluso en el mismo día, de diferentes formas. El Colegio San Luis Gonzaga ha evolucionado de acuerdo con los tiempos. Las exigencias de hoy no son las de antaño. Los niños de hoy tampoco. Por una parte, están más sobreprotegidos quizás por los padres y por otra parte, tienen una actitud de mayor implicación muchas veces también. Antes quizás se notaba una mayor pasividad. Los padres están mucho más implicados en las tutorías, continuamente, tienen mucho más seguimiento de las tareas escolares. Un pequeño hito llegó en el año 2010 con la apertura del comedor escolar. Fue un importante espaldarazo como instrumento de conciliación familiar. Se pensó en dar servicio a familias que ya estaban empezando a demandar el servicio de comedor. No teníamos ni idea de cómo gestionarlo. Cómo llevarlo a cabo, pero fue un reto importante. Sí. El tiempo no para y los retos se multiplican. Hay que adaptarse, mimetizarse con el frenesí de los cambios, constantes cambios que exigen no parar de progresar. Lo resumiría como en un momento de innovación. Mucha incorporación de proyectos, ha habido una renovación prácticamente absoluta del claustro. Entonces también hay muchas aportaciones nuevas a la hora de nuevas metodologías. Ese remozado claustro ha sabido recoger la siembra de sus antecesores, un caudal amasado a lo largo del tiempo por las hijas de la caridad y que hoy, aún sin ellas, se afana en mantener la esencia de su carisma, de su legado. Yo si me tengo que dar algo de las hermanas, que nunca sé, la dedicación. No hay hora en el trabajo, no hay límite, era una afición continua, la enseñanza y el necesitado. Las hermanas han dado todo lo que han podido aquí en el colegio y lo han dejado la semilla en la solana. Siempre nos han enseñado eso, la sencillez, la humildad, el ejercicio de la caridad. Vamos, un agradecimiento que no tengo palabras. Una educación pues muy sana y muy buena. Sembraron en mí una semilla de valores humanos que para mí me han valido mucho. Todo lo que allí aprendí me ha valido para hoy en día ser como soy, pensar como pienso y sentir como siento. A mí me han hecho mucho bien las hijas de la caridad. Siempre tenían la puerta abierta. En la Solana nos han abierto las puertas de par en par. Deseamos y queremos que se mantenga el carisma vicenciano. Y en ello se sigue y se seguirá. Sí, yo creo que eso no se puede perder. Si no, no tendría sentido.